tardes, Inge. Está. Confirme que se ve en la pantalla el resumen de la clase. Sí se ve. Sí. Ya, gracias. Recuerden que la evaluación, la prueba que se toma esta semana va a ser el día viernes a las 7 de la mañana. Por favor, para que ya les voy a poner el link de la reunión para la evaluación esa, ¿no? Para el día viernes. Ya, a ver, entonces, nosotros habíamos estado viendo los máximos y mínimos de campos escalares de dos o más variables. Y vimos ya los máximos y mínimos de los campos en todo su dominio y también en dominios restringidos que son cerrados y acotados. Les compartí para el tema del foro que tienen que hacer, les compartí unos ejercicios resueltos sobre máximos y mínimos condicionados también. Y también ya les compartí la hoja 3 de ejemplos adicionales donde también hay un caso de un máximo y mínimo en regiones cerradas y acotadas, que en ese caso es un cuadrado, ¿ya? Ahora nos corresponde, bueno, ya nosotros vimos la teoría de los multiplicadores de Lagrange, que no es más que optimizar un campo escalar sujeto a una condición o restricción. Por eso toma el nombre de extremos condicionados y que se resuelve con el método de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Entonces, ya explicamos esto brevemente. Vamos a resolver este ejercicio paso a paso. Entonces nos vamos acá a la pizarra. Dice que lo que queremos es que, dado este campo escalar f de R3 en R, donde los sistemas X y Z se transforman en f de X y Z igual a X por Y y por Z. Y G también va de R3 en R, donde los X y Z se transforman en X más Y más Z. Entonces nos piden resolver el problema de optimizar este campo F sujeto a la condición G de X y Z igual a A, donde A dice que es un número natural asterisco, ¿sí? Es decir, son enteros positivos mayores que 0, ¿no? Son enteros mayores que 0. 1, 2, 3, etc. En todo caso, A es un positivo, ¿ya? Con esto, entonces, para resolver este problema, lo primero que debemos identificar es que este es el campo y esta es la restricción, porque aquí nos dice, ¿no? Optimizar el campo escalar sujeto a la condición G, ¿ya? Ya están definidas. Los dos son funciones de R3 en R, las dos, ¿sí? Y acá, entonces, podemos darnos cuenta en esto, para comenzar, que N es igual a 3, la dimensión de los campos, ¿no? Aquí y acá, ¿sí? N es igual a 3. Por otro lado, también tenemos que darnos cuenta cuántas restricciones hay. En este caso, hay una sola restricción. Entonces, aquí le vamos a llamar M igual a 1. Y esto significa una restricción. Si hubieran dos, nos tendrían que decir M1 y M2, ¿no? ¿Cómo es G1 y G2? Dos restricciones. ¿Ya? Decía entonces que lo que debemos formar es la función de Lagrange, o también llamado Lagrangiano. Aquí estaba la forma de Lagrangiano, este de aquí. Entonces me voy a llevar este, que es lo que tenemos que definir. Por eso ya les puse aquí los pasos. Entonces, la función de Lagrange es esta. Se representa con la letra L mayúscula o con la letra Q del sistema del alfabeto manuscrito, ¿no? Entonces, vamos a crear para este caso la función de Lagrange. Esta es de dimensión 3 y tengo una restricción. Por lo tanto, la función de Lagrange, L, va a ser de dimensión 4. Porque se aumenta un multiplicador de Lagrange, porque hay solo una restricción, ¿no?
Entonces este va a ir de R4 en R, donde ahora los sistemas son lambda, X, Y, Z. Y esto se va a transformar en la función de Lagrange de lambda, X, Y, Z. Tales que esto va a ser igual. Dice, a la función f de X, que sería esta. En este caso le voy a poner así, ¿no? F de X, Y, Z. ¿Ya? Menos el lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Como hay una sola restricción, un solo multiplicador. Por la función g de X, Y, Z. Así estaría en forma completa, ¿no? Menos A, así, ¿ya? Ahora reemplacemos. ¿Cuánto vale f de X, Y, Z? Entonces, lambda de, perdón, el Lagrange de lambda X, Y, Z va a ser igual a la función que es X por y por Z. X por y por Z menos lambda que multiplica a la condición o restricción que es la suma de X más Y más Z menos A. ¿Sí? Aquí dice eje de X, Y más Z igual a A. Entonces, si aquí le pongo igual a A, le paso acá menos A y me queda así. Esta es la función de Lagrange o lagrangiano. Entonces, a esta función es a la que tengo que hacerle todo el procedimiento para encontrar eh, el determinante, luego el, ¿cómo se llama? Igualar a 0 para sacar los puntos críticos y luego tengo que sacar la matriz hessiana, evaluar la matriz hessiana en cada uno de los puntos críticos que tenga esta función de Lagrange y luego determinar de acuerdo al criterio que nos plantea en la teoría determinar si ese o esos puntos críticos son máximos o mínimos, ¿no? Dependiendo del caso. Ya, entonces, ya teniendo la función de Lagrange, vamos a determinar el gradiente. Ahora, fíjese, como estamos en R4, tengo 4 variables. Lambda en primer lugar, X en segundo, Y en tercero y Z en cuarto lugar. Ese es el orden, ¿sí? Entonces, para sacar el gradiente, en vez de usar un vector horizontal, voy a usar un vector vertical. El gradiente, entonces, de esta función de Lagrange que depende de lambda, X, Y y Z, sería. Entonces, tengo que derivar la función de Lagrange con respecto a lambda, en primer lugar, con respecto a lambda. Luego con respecto a X, luego con respecto a Y luego con respecto a Z. ¿Ya? Entonces, le voy a pedir a Brandon Paz me ayude encontrando el gradiente de esta función de Lagrange. Primero con respecto a lambda. Dime, ¿cuál sería? Sí, Brandon, buenas tardes. Sí, ¿cómo ingresé estás? hace poco. No lo escuché. Estamos con esta función de Lagrange. Necesitamos derivar con respecto a lambda, luego con respecto a X, con respecto a Y y al último con respecto a Z. Por favor, dime cuáles Entonces, son esas derivadas. con respecto a lambda quedaría X más Y más Z. El signo, Negativo, menos. ya, Menos que menos multiplica. X, Menos X menos Y, menos Y menos Z y más A. ya. Ahora con respecto a X, Con respecto a X quedaría YZ ya. em, menos lambda que multiplica Y. A ver, No, menos. No, sí, solo menos lambda. ya, con respecto a Y, Con respecto a Y quedaría XZ ya. y menos lambda igual. Y con respecto a Z, XY y menos lambda. gracias.
Entonces, como el orden, o sea, más bien dicho, como el gradiente en realidad casi siempre se le escribe como un vector fila, ¿no? O sea, uno al lado del otro. En este caso está como un vector columna, entonces se le suele poner aquí transpuesto, ¿no? Para indicar que en vez de estar como un vector de una fila y 4 columnas, ahora está un vector de una fila, de 4 filas y una columna. Sí, por eso le ponemos transpuesto. Solo porque le estamos escribiendo de esa manera. ¿Ya? El siguiente paso, una vez que determinamos el gradiente, ¿cuál era? Diana Rodríguez, ¿qué tenemos que hacer una vez que ya tenemos el gradiente? A ver, ¿qué me preguntó, profe? ¿Perdón? El siguiente paso dijo no. Sí. Ya teniendo el gradiente, ¿qué más hacemos? El gradiente es igual al cero vector. Pero no Muy creo. bien, igualamos al cero vector, que en este caso sería un vector de 4 ceros, ¿no? Porque Sí. estamos en R4. Ya, entonces igualamos a 0 para determinar los puntos críticos. Una vez que tenemos el gradiente, vamos a igualar a 0. Entonces, le voy a poner aquí, ¿no? Esto igualamos al cero vector, que en este caso sería, le voy a escribir de igual manera un vector así, ¿no? 0, 0, 0 y 0. ¿Ya? Y de ahí entonces para determinar los puntos críticos, cada componente del vector gradiente tiene que igualarse a 0 en su correspondiente. Entonces nos va a quedar, primera ecuación, menos x menos y menos z más a igual a 0. Y por z menos lambda igual a 0. X por z menos lambda igual a 0. Y x por y menos lambda igual a 0. Tenemos 4 ecuaciones. Y este es nuestro sistema de ecuaciones. La solución que encontremos tiene que satisfacer las 4 ecuaciones. ¿Ya? 4 ecuaciones, 4 incógnitas. X, Y, Z y lambda. La recomendación es la siguiente. Bueno, ustedes pueden decidir resolver como cada cual crea más conveniente. Pero en mi caso, yo recomiendo hacer esto. Donde haya lambda, despejar lambda. Entonces, lambda sería igual a Y por Z. De esta, lambda sería igual a XZ. Y de esta, lambda sería igual a XY. Aquí tenemos un solo multiplicador de Lagrange, ¿sí? Porque hay una sola restricción. Entonces, este lambda es único. Por lo tanto, como es único, puedo igualar esta ecuación con esta. Y también esta ecuación, la primera con la tercera. ¿Sí? Perdón, la segunda con la cuarta. La segunda con la tercera y la segunda con la cuarta. O la segunda con la tercera con la cuarta también, como quiera. De 2 en 2, ¿no? Entonces, igualando la 2 y la 3 primero, la ecuación 2 es igual a la ecuación 3, pero ya despejado lambda, entonces nos quedaría, la 2 nos quedaría YZ es igual a X. ¿No sería lambda igual a menos YZ? ¿Por qué? Porque dice YZ menos lambda. Por eso. Lambda pasa positivo al otro lado. Ah, ya le entendí. Sí. ¿Sí? Ya. Ay. Entonces, ya despejé esa. No me obedece este mouse. Ya. Cuidado aquí. Mucho cuidado con tachar esta Z y quedarme con Y igual a X. Cuidado, porque se pueden eliminar soluciones. Entonces, ¿qué hago? Paso todo a un solo lado. Para evitar eso, saco de factor común Z y me queda Y menos X igual a 0.
Entonces, una solución sería z igual a 0 o y igual a x. ¿Sí? Si z vale 0, lambda valdría 0, si le ven. Si z vale 0, le reemplazo en esta. Z vale 0, lambda valdría 0. Y aquí, si z vale 0, lambda valdría 0. Ahora, ¿qué pasa si reemplazo acá? Si z vale 0, me quedaría menos y es igual a menos a. O sea, x más y igual a a. Pero me faltaría otra cosa, algo más para encontrar la solución. Entonces, no me voy por ese camino. Voy a igualar por ahora la ecuación 2 con la 4. Están igualadas al mismo lambda, ¿no? Entonces me va a quedar que perdón, me va a quedar que yz es igual a xy. Ahí no me conviene. No me conviene eso. Yz. No, sí, es igual a xy. Ya. Entonces paso todo a un lado. Yz menos xy es igual a 0. Saco factor común y me queda z menos x. Es igual a 0. Entonces aquí, ¿qué quedaría? Una solución sería y igual a 0 o z es igual a x. Entonces aquí tengo esta solución de aquí. Y igual a x, ¿no es cierto? Y acá tengo z igual a x. Entonces, si y es igual a x y x es igual a z, puedo decir que entonces x es igual a y es igual a z. ¿Sí? Si eso se cumple, voy a reemplazar esto, que sería la ecuación 5, perdón. O sea, lo que llego 5, lo voy a reemplazar en 1. Entonces me quedaría 3x, sí, porque x es igual a y es igual a z, entonces 3x es igual a a. ¿De dónde? A sería igual, perdón, a x. X es de incógnita, ¿no? A es una constante positiva, entonces. X es igual a tercios. Y esto sería igual a y esto sería igual a z. Entonces puedo decir que si x es igual a tercios, y también y z también, puedo reemplazar aquí en cualquiera de estas ecuaciones. Aquí, en la 2, en la 3 o en la 4. Entonces, lambda sería a tercios por a tercios a cuadrado novenos, ¿no? Entonces, lambda sería igual a cuadrado sobre 9. Por lo tanto, tendría un punto crítico. Si reemplazáramos igual, hiciéramos la 3 con la 4, nos va a salir que x es igual a 0. Sí, si reemplazamos igualamos la 2 con la 3 con la 4. X igual a 0. Entonces podríamos pensar que x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 es una solución. Pero al reemplazar en la primera, si x y y, z valen 0, entonces nos quedaría a es igual a 0. ¿Sí le ven? Y eso entonces no es verdad, porque a es un número natural distinto de 0. Entonces no va a cumplir. Entonces la solución z igual a 0, y igual a 0 y x igual a 0 no va a satisfacer la ecuación 1, por lo tanto no es solución. ¿Ya? Entonces al tener esto tenemos un punto crítico que le vamos a llamar W. Este punto crítico va a tener para lambda a cuadrado sobre 9. Para x a tercios, para y a tercios y para z también a tercios. Ese es el punto crítico. ¿Ya? No hay más porque el 0, 0, 0 no satisface. Ahora, tengo que ver, analizar la naturaleza de los puntos críticos. Así es un máximo, es un mínimo, ¿no? Para eso tengo que hallar
las derivadas de segundo orden para poder formar la matriz hessiana. Entonces aquí les puse, aquí puse lo del vector gradiente para que aquí sea más fácil encontrar estas derivadas de segundo orden, ¿no? Entonces, recuerden, esta es la derivada, le pongamos, ¿cómo le ponemos así? Acá deberíamos haberlo puesto así, en forma general. Recordando que el gradiente de lambda de Lagrange de lambda x y z estaría formado por la derivada 1 de L de lambda x y z. O sea, con respecto a la variable 1. En este caso, como se aumentó una variable, la variable 1 es lambda, ¿no? Luego con respecto a y, luego con respecto a z, a x, luego con respecto a y al último con respecto a z. Entonces, esta sería con respecto a x. Luego viene con respecto a y. Y la última con respecto a z. No hay que confundir el orden, por eso es un sistema ordenado ahora de 4 elementos, ¿no? Y todo esto transpuesto, ¿ya? Entonces, ahora tengo que a esas derivadas de primer orden, tengo que derivarles una segunda vez para hallarlas de segundo orden. Por lo tanto, esta derivada 1, 1, o sea, 2 veces con respecto a lambda, ¿cuánto quedaría? James Martínez, dime, las primeras 4 derivadas de segundo orden. James. ¿No está James? Ya. A ver, James, dime. ¿Cuál sería la derivada 1, 1 de esta función de Lagrange? James. Justin Ávila. Justin. Quedaría 0. 0. Ya. La Menos 1, 1. 2. 1, 2 menos 1. Ya. Menos 1. La 1, 3. Ya. Igual menos 1. Ya. Muy bien. ¿Qué hicimos? Gracias, Justin. Ahorita derivamos la primera, esta de aquí, menos x, menos y, menos z más a, que es la derivada de primer orden con respecto a lambda. Derivamos nuevamente con respecto a lambda. Como no hay lambda, la derivada es 0. En la segunda, 1, 2, es esta que estaba con respecto a lambda, derivar con respecto a x, menos 1. Esta con respecto a y, menos 1. Esta con respecto a z, menos 1 también. Ahora nos toca la derivada 2, 1. Es decir, derivar esta con respecto a lambda, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. ¿Ya? Con esto nos va a ayudar Johan Clemente. Johan. Sí, sí estoy. A ver, sería menos 1. Ya. Y. ¿Por qué y? A ver, ¿Con respecto a qué estás derivando? respecto a X, perdón, Y. Ya. ¿Cuánto? 0. Pero no hay x aquí. Con respecto a y, Igual 0. a ver,
Fíjate lo que estamos. Estamos en esto. Z. ¿Cuánto? Sí podría ser Z. ¿Podría ser o es? No Es. estamos en probabilidad. Aquí estamos en cálculo. Aquí es determinístico. Y abajo. Eso no es. Sí, perdón, me confundí. Y abajo Y. Abajo Y. Ya. Gracias. Profe, ya pude arreglar mi micro. Ya. Entonces ahora hagamos la derivada con respecto la derivada 3,1. O sea, esta de aquí, la tercera con respecto a lambda, ¿cuánto nos da? Sería -1. ¿Ya? Con respecto a X, Sería X. a ver, esta con respecto a X. Sería 1, profe. XZ menos lambda con respecto a X. Estás adivinando. Esa sería 0, Inge. Con respecto a X, ¿no? Es X. ¿No? Z. A Z, profe. Sí. Con respecto a X es Z. Ahora con respecto a Y, Sería 0. ¿ya? Con respecto a Z. X. Muy bien. Gracias. Heidi Kinga. Las últimas. Ahora vamos a derivar la última. Esta que está aquí. Le voy a poner en rojo. Esta última vamos a derivar con respecto a... Ya, bueno. A lambda. Sería Con respecto a lambda. -1. ¿Ya? Con respecto a X. Y. Con respecto a Y. X. Con respecto a Z. 0. Muy bien. ¿Ya? Ya tenemos todas las derivadas de segundo orden. Con eso, acá tenía ya. Ahí está. Solo que en el resumen está la hessiana de la función h, porque en vez de ponerle L a la de Lagrange, le han puesto h. Pero yo prefiero ponerle L de Lagrangiano, ¿no? Entonces ahí está, mire. Esta es la 1,1, la 1,2, la 1,3, la 1,4. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Ahí está ya la matriz hessiana en función de X, Y, Z, de lambda, X, Y, Z. Aunque aquí no asoma ninguna lambda, ¿no? Solo queda en función de X, Y, Z y valores fijos. Ya, entonces, ahora sí, a la matriz hessiana, considerando que tengo el punto crítico que ya encontramos arriba. Este era el punto crítico, ¿no? Esto es para, recuerden, esto es para lambda, X, Y y Z. Entonces, en la matriz hessiana, donde encuentre lambda, X, Y, Z, reemplazo los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, Z, a tercios, Y, a tercios. En la siguiente fila aparece Z, a tercios, y X, a tercios. En la última, Y, a tercios, y X, a tercios. Ya tengo la matriz hessiana, ¿sí? Esta matriz hessiana tiene 1, 2, 3, 4 filas y 4 columnas. Es una matriz 4 por 4. Y aquí recordamos de nuevo. Dijimos que la dimensión del campo escalar F era 3. Y que el número de restricciones era solo 1. Una sola restricción. Por eso solo teníamos un multiplicador de Lagrange. Si hubieran 2 restricciones, tendríamos 2 multiplicadores de Lagrange. Entonces aquí M valdría 2. Entonces aquí, digamos, esta le voy a escribir. Esta es la dimensión de F, ¿no? Y este es el número, M aquí representa el número de restricciones del problema. Restricciones o condiciones.
¿Ya? Eso es lo que varía en este caso. Ya. Entonces les puse aquí el criterio que vamos a usar, que está en la teoría. Dice entonces, definiendo por H sub K, H sub K a los determinantes de los menores principales de la matriz hessiana de la función de Lagrange y la siguiente secuencia. Entonces vamos a formar una secuencia, ¿sí? Es una expresión seguida por otra, hasta que llega al final, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza esta secuencia? Menos 1 elevado a la m, donde m es el número de restricciones que tiene el problema. Por el determinante menor principal, 2 por m más 1. Luego, el siguiente expresión de esta secuencia es menos 1 a la m, del determinante menor principal 2m más 2. El siguiente será menos 1 a la m por h 2m más 3 y así sucesivamente hasta llegar al último que es menos 1 a la m por h m más n, número de restricciones más dimensión del campo. Esa es la secuencia que tengo que formar. Pero llegando al máximo que tengo, en este caso tengo máximo 4, ¿no? Es 4 por 4. Entonces, para nuestro caso, teniendo una sola restricción y n igual a 3, aunque n no interviene aquí, ¿no? Ah, sí, aquí interviene, m más n. Entonces, ¿qué secuencia se formaría aquí? Voy a poner, sería menos 1 a la 1 por h de 2 por 1 más 1. El siguiente, ¿qué sería? Menos 1 a la 1 por h 2 más 2. Esto, y ahí me quedo porque 2 más 2 es 4. Solo podría tomar una fila, una columna, 2 filas, 2 columnas, 3 filas, 3 columnas y 4 filas, 4 columnas. No puedo tomar más. Entonces, ya estaría en el 4 por 4, ¿no? H4. Entonces, esto, reemplazando bien, menos 1 a la 1 es menos. H2 más 1, 3. El siguiente que le seguiría sería menos 1 por H4. Entonces, este H3 es el determinante menor principal 3. ¿Qué significa? 3 filas, 3 columnas. Es el determinante donde tomo 3 filas, 3 columnas. Y el H4 es el determinante cuando tomo 4 filas, 4 columnas. ¿Sí? Esa es la secuencia que hablo. Entonces, tengo que hallar el determinante menor principal 3 con estas 3 filas, 3 columnas y el determinante menor principal 4. A ese valor le tengo que multiplicar en los dos casos por menos 1. ¿Ya? Y ahora, dice, si esta secuencia consta solo de números positivos, o sea, si esto es positivo y esto también es positivo, entonces el campo tiene un mínimo para S en A. Si la secuencia, esta que acabamos de ver, empieza con un negativo, o sea, este es negativo y luego el siguiente es positivo, y se alternan los signos, entonces el campo tiene un máximo para S en A. Si no tiene ningún caso anterior, o sea, no se cumple ni la primera condición ni la segunda, entonces diremos que, pero los determinantes de los menores principales son distintos de 0, entonces F tiene un punto decisivo en S, para S en A. Para S significa para la superficie que representa el campo escalar F, ¿no? Porque recuerden, los campos escalares tienen una representación gráfica, que en el caso de que el campo sea de R2, la representación es una superficie. Y en este caso estamos en R3, entonces la representación gráfica de S es una hipersuperficie. Y se llama hiper desde 3 en adelante, puesto que ya no podemos representarle gráficamente a ese campo escalar en 4 dimensiones. Ya no podemos, ¿no? Pero sabemos que es una hipersuperficie. ¿Ya? Entonces, considerando eso, que tengo que determinar el determinante menor principal 3 y el determinante menor principal 4. Entonces voy a tomar 3 filas, 3 columnas y voy a hacer eso. Entonces, ya aquí
aquí ya está, ¿no? El un menor principal. Fíjese, las 3 filas y las 3 columnas, ¿no? Ahí está. Aquí está el menos, aquí esto se lee, menos el determinante menor principal 3. Entonces aquí está el signo menos y ustedes resuelven este determinante como ya aprendieron en álgebra lineal a resolver determinantes por cualquiera de los métodos. Resuelven este determinante y nos sale menos 2 por A sobre 3. O sea, esto salió positivo, pero con este menos de aquí me queda menos 2A sobre 3. Como A es positivo, acuérdese que A decía pertenece a los naturales asterisco. Entonces, esta expresión es negativa. ¿Sí? Esto es negativo. ¿Ya? Aquí voy. En el primer criterio decía que si todos eran positivos, entonces no es el caso. En el segundo, si comienza con un número negativo, este es el caso, y luego se alternan los signos, o sea, el siguiente tiene que ser positivo para que sea un máximo, ¿no? Pues veamos qué pasa con el siguiente. El menor principal 4, que está aquí, ¿sí? Menos H4, aquí está el menos y ahora con las 4 filas, las 4 columnas. Resuelvo el determinante. Al resolver el determinante sale negativo. Con este menos se hace positivo. Entonces, como dice A al cuadrado es positivo sobre 3, este determinante menor principal es positivo. Entonces, puedo decir que H3 menos H3 es negativo y menos H4 es positivo. Por lo tanto, se está cumpliendo la segunda condición, que el primero es negativo y luego se alternan los signos, o sea, luego de un negativo viene un positivo y luego vendría otra vez negativo si es que hubiera cómodo. En este caso ya no se puede sacar más determinantes menores principales, puesto que la matriz hessiana solo es 4 por 4. Entonces, conclusión, ¿qué puedo decir? Que en vista de que se cumple esto, puedo decir que F tiene un máximo para S en este punto. En realidad aquí sería en el punto W, nosotros le llamamos W, ¿no? Por si acaso. En la teoría dice en A. Nosotros tendríamos que decir en el W. ¿Ya? Entonces, conclusión, escribamos. En vista que en la secuencia, 2 puntos, menos H3, punto y coma, menos H4 es, a ver, ¿cómo lo escribimos? Empieza con un número negativo. Y voy a subir esto acá para redactarle en función de del criterio, ¿no? Empieza con un número negativo. Y luego un número positivo. Se concluye que F, excepto el campo F, tiene un mínimo para S en A. Ah, ya sé por qué está, ya. Nosotros pusimos que W tenía componentes A cuadrado sobre 9, A tercios y A tercios. ¿Sí? Entonces esto es lambda. Pero esto es para la función de Lagrange, ¿no? Esto es X, esto es Y esto es Z. Pero para la función F, yo solo tengo las variables de X, Y, Z. No
no lambda, ¿no? Lambda es para la función de Lagrange. Entonces, en realidad, el punto A es A tercios, lo que vale en X, lo que vale en Y y lo que vale en Z. Esa es la diferencia. Entonces, pongamos eso. Para S en el punto A igual a sobre 3, A sobre 3 para Y también. Y A sobre 3 para Z. ¿Ya? En ese punto. La función tiene un mínimo para S. Coma, con un valor D. Entonces tengo que reemplazar. Si X y Z valen A tercios, ¿cuánto vale el campo? La función era esta de acá, ¿no? Esta era la función. Sería A tercios por A tercios por A tercios sería A al cubo sobre 27, ¿no? Sí. Multiplicación de los tres. A cubo sobre 27. Entonces ese sería el valor mínimo que tiene el campo en el punto A. Con un valor de 27, perdón, A elevado al cubo sobre 27. Este es el valor más bajo que va a tener. Todos los demás van a ser mayores que este, ¿no? ¿Ya? Y ese es el procedimiento. No sé si tengan alguna consulta sobre alguna parte de lo que hemos desarrollado aquí. Esos son los pasos que deberían seguirse para resolver ejercicios como estos. Inge, Dime. tal vez podría repetir cómo analizó para sacar la sucesión de los determinantes, a cuáles se les tenía que considerar. Claro. Muchas gracias, ingeniero. Ya lo que hicimos es, ya formamos la matriz hessiana, le reemplazamos el punto crítico que encontramos y tenemos esto. Entonces, desde un comienzo dijimos que la dimensión del campo F es 3, ¿sí? Porque el campo F va de R3 en R. Entonces, la dimensión es 3 y el número de restricciones o condiciones, en este caso representa M, el número de condiciones. Es solo hay una sola condición. El campo era F de X, Y, Z, sujeto a la condición G de X, Y, Z. Entonces, una sola restricción. Por lo tanto, la secuencia que se debe formar, como dice aquí, tengo que irme desde este punto, desde este primer término, digamos, esta primera expresión hasta esta la última. Entonces, tengo que formar menos 1 a la 1 porque nosotros tenemos una restricción por H2, 2 por 1, 2, ¿sí? Más 1. Aquí más 1. Sí está más 1, ¿ya? La siguiente expresión es menos 1 a la 1 por H, 2 por 1, 2 más 2. Ahí está. Y no debo hacer más. ¿Por qué? Porque esta matriz es 4 por 4. Entonces, lo máximo que puedo llegar es si M vale 1, ¿sí? Y N vale 3. 1 más 3, 4. Lo máximo. Este es el valor, la expresión más alta. O el determinante menor principal más grande. 4 por 4. O sea, es 4, ¿no? El H4. Porque M vale 1 y N vale 3. 1 más 3, 4. No puedo hacer más. Entonces, quedaría menos H3, el determinante menor 3, que son 3 filas, 3 columnas, y menos el determinante principal 4. 4 filas, 4 columnas. Entonces, esa es la secuencia que debo formar. Entonces, vengo acá.
Planteo el determinante menor principal 3 con multiplicado por -1. Sale, resolviendo este determinante, nos sale esta expresión que es negativa, puesto que A es positivo. Y también se hace igual el determinante menor 4. ¿Sí? 4 filas, 4 columnas, se resuelve el determinante y aquí sale positivo. Entonces voy y digo que ¿cuál de las tres posibilidades tengo? Estoy en el caso 2, puesto que el menor principal 3, el primero que saco es negativo y el que le sigue es positivo. En este caso, cuando tengo alternados negativos y positivos, la función tiene un máximo. Yo puse mínimo. Ay, cierto, vean, aquí está. Es un máximo y no me dicen, ¿no? La función tiene un máximo. Yo puse mínimo. Sí, mire, puse un mínimo. Estoy usando el segundo criterio ahí de esa. Está en la teoría, ¿no? Tiene un máximo. Ay. Tiene un máximo para ese en ese punto A. Estoy usando este segundo de aquí. ¿Ya? Sí, primero hay un negativo y luego se alternan los signos. ¿Qué significa? Comienza menos, luego más, luego menos, luego más. ¿Sí? Entonces nosotros nos quedamos aquí nomás porque solo tenemos dos determinantes menores principales. El H3 y el H4. No hay más porque nuestra matriz hessiana es 4×4. No podemos tomar, si la matriz es 4×4, no podemos tomar un H5. 5×5 porque no tiene 4 filas ni 5 filas ni 5 columnas, ¿no? Entonces solo podemos llegar al determinante menor principal 4. No podemos hacer otro. ¿Quedó mejor ahí o no? ¿Todavía hay dudas? Inge, Sí. entonces para determinar los determinantes que tenemos que sacar, iniciamos con el 2m, ¿verdad? Hasta cuando ya nos demos cuenta que vamos a terminar con el tamaño de la matriz. Aquí Es dice lo que me quedó. 2m más 1. Comienza 2m más 1. Luego 2m más 2 hasta llegar al hm más n, que es el último término de la secuencia. Ya, Entonces, ingeniero, sí, como solo m eso. vale 1 y n vale 3, 3 más 1, 4. Solo puedo llegar al 4, no hay más. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ujú. ¿Qué más? Así debería ser resuelto este tipo de ejercicios para tener nota completa. Todo es específicamente es escrito, ¿no? ¿Dónde suelen tener mayor dificultad? Según mi criterio y mi experiencia, es en no saben resolver sistema de ecuaciones. Saben equivocarse ahí. Algunas veces, no en este caso, porque como la función es bastante simple de derivar, ¿no es cierto? La función x, y, z, el producto x, y, z es fácil de derivar. La restricción también se facilita mucho la derivación. Pero si ya tenemos otras expresiones con exponenciales, logaritmos, funciones senos, arcotangentes, etcétera, ahí se les complica, se equivocan y ya no sale bien, ¿no? Porque si derivo mal para el gradiente, las segundas derivadas, el sistema de ecuaciones va a estar mal y las segundas derivadas también van a estar mal, entonces ya se complica todo. Mucha atención al momento de hallar el gradiente, el momento de resolver el sistema de ecuaciones y de sacar la matriz hessiana, derivar bien. Y el último paso es sacar los determinantes de los menores principales, es decir, formar la secuencia. Si no se forma bien la secuencia, entonces, claro, nos va a llevar a, en algunos casos, no saber cuál criterio uso, este o el último. Y entonces concluyo mal. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas partes. ¿Alguna otra aclaración que necesiten? Entonces, este sería el procedimiento que ustedes tendrían que aplicarle al ejercicio del foro, ¿no? Ese es los pasos. Ahí
en el otro documento, en la otra pizarra que les compartí, ya están hechos 2 ejercicios, ¿no? Uno para un campo escalar así como este, parecido a este, con una restricción. Y otro para una aplicación que dice calcular el área del triángulo, creo que dice, ¿no? O del rectángulo, algo así. ¿Ya? Entonces tienen que revisar con cuidado. Listo, entonces ustedes tienen una lección hoy día de la semana 12. Por favor, vayan al aula, prepárese. Tienen 8 minutos para esa lección. Comienza 5 para las 5 y termina 5:03, ¿no? Entonces, prepárese, por favor, vaya al aula, comience a prender su cámara para que esté listo a la hora que corresponde. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto o cualquier otra cosa, puede de una vez aprovechar el tiempo antes de comenzar la lección. En la semana 12 está la lección, ¿no? Chicos, prendan sus cámaras. Ya pueden comenzar.
Hasta luego, Inge, muchas gracias. Ya nos vemos. Gracias, Inge, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Voy a detener la grabación de la reunión.